Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita, ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Jesús es nuestro Señor. Damos gracias a nuestro Señor por una nueva oportunidad que nos da de estar en esta preciosa reunión para disfrutar de su palabra, de su encargo. Hoy queremos compartir la palabra de hace 15 días por medio de su siervo en la secuencia de Colosenses. Entró en el disfrute de Apocalipsis en las 7 cartas que el Señor le escribió a las 7 iglesias en Asia. Y queremos tomar unas perlas de este encargo del Señor, de su palabra, y bueno, rumiar con todos los hermanos y así ganar más luz en el Señor, porque para eso es la palabra, para que ella nos dé vida, ella nos da esa luz que espontáneamente nos da la dirección divina para que nosotros podamos avanzar como la iglesia y como el ejército del Señor. El Señor nos habló en el capítulo 2 de la iglesia en Éfeso, la primera iglesia, y el título fue La raíz de la decadencia de la iglesia, la pérdida del primer amor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. En esta noche pedimos al Señor que nuestros oídos estén ungidos, nuestro corazón esté muy abierto, un espíritu activado, una mente en el Espíritu, el alma totalmente anclada en el Espíritu, invocando el nombre del Señor, diciendo amén a la palabra, porque vamos a rumiar. Ese rumiar es inmersión al mensaje que dio el Señor a través del siervo hace 15 días, y vamos a aplicar esta palabra a lo que el Señor quiere que nosotros hoy la tomemos. Amén. Antes de entrar al tema, el Señor hablaba de que las 7 iglesias que están allí, que fueron escritas para esas 7 iglesias que estaban en Asia Menor, simbólicamente hablan de la historia de la iglesia, desde un principio de los apóstoles hasta el día de hoy. Es la historia de la iglesia. En ese viaje que Dios comenzó en el siglo I,
por medio de sus apóstoles, y han pasado ya 21 siglos, y el Señor ha traído a su iglesia en ese viaje hasta el día de hoy. Y Dios nos hablaba que nosotros necesitamos tener un espíritu activado. Hoy tenemos la palabra profética, palabra que nos da la dirección divina, que es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad que se vive hoy, hermanos. Y esta palabra de Dios, la palabra profética, nos da la localización en qué etapa estamos en los 21 siglos de la iglesia. Y Dios hablaba y colocaba ejemplo como un GPS. Un GPS, usted sale de aquí a Bogotá con un GPS y hay ejemplo, 1000 kilómetros. Usted sale a Valledupar con el GPS. Cuando va por la mitad del GPS le está indicando que llevan 500 kilómetros ya transcurrido. Que sigue, ya cuando está llegando a Bogotá, el GPS le va a decir, faltan 50 kilómetros. Y entre más se acerca, el GPS le va a decir, faltan 5, 4 kilómetros. Hermanos, ese GPS, hermano, es la palabra, es el Señor. Nosotros hoy tenemos la revelación de la economía de Dios. Necesitamos saber en qué tiempo estamos viviendo. Y conforme a la palabra profética que estamos recibiendo de parte de Dios a través de su siervo, su hermano Pedro, hermanos, estamos en los últimos tiempos, porque la palabra lo revela. Ya han pasado 21 siglos desde la muerte del Señor, desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Quiere decir, hermano, que si son 1000, vamos a colocar el ejemplo de los 1000 kilómetros, los 1000 años de la iglesia, ya queda muy pocos kilómetros. Ya estamos llegando al final. Eso es lo que el Espíritu nos está mostrando, nos está revelando. Por eso necesitamos estar velando, necesitamos estar unidos al Señor, necesitamos abrazar todo lo que Dios nos está dando hoy por medio de su palabra, para que juntos podamos, hermanos, tomar el encargo del Señor y practicar unidos al Espíritu, unidos a la palabra, porque el tiempo ya para la segunda venida del Señor está terminando, hermanos. El GPS nos está indicando que ya estamos en Filadelfia, la que cierra la era, la que se le dio la llave del reino, la que no niega el nombre, la que guarda la palabra. Eso habla que tiene la revelación de los tesoros de la palabra profética para practicarla, porque Filadelfia trae el Señor. Ya estamos en los últimos 5 kilómetros, podemos decir, para llegar a la meta de 1000 que se ha recorrido desde un principio del siglo I hasta el siglo XXI. Hermano, ya 5 kilómetros que pueden ser 5, 10 años, 15 años, y es mucho. A 2000 años ya es poquito, hermano, es poquito. Y el Señor quiere que nosotros nos afirmemos en Él, en la palabra, que estemos firmes y que podamos juntos avanzar. Aquellos hermanos que se han desanimado, el mundo los atrapó en el asunto del sustento, del afán, este vino del mundo, asunto de trabajo, asunto de estudio, ocupado, la corriente. El Señor hablaba a través del hermano, todavía estamos a tiempo de que todos podamos proseguir juntos. Animamos a todos aquellos hermanos que el enemigo ha robado el tiempo, que los ha pagado, que los ha puesto a ganar mucho dinero de pronto. Pronto ganaban hace unos años, 5 años atrás, 2 millones de pesos, ahora ganan 8, 10 millones, están estudiando, y eso, hermano, el enemigo lo usó para alejarlo día a día de la palabra, de la presencia del Señor, de la comunión con los hermanos, de la iglesia. Y ya venimos de una manera esporádica a las reuniones, cada mes, cada 2 meses, sin ningún interés, con un espíritu allí contristado, apagado, sin ninguna luz, como vamos a mirar ahora. Hermano, y Dios quiere que todos seamos recobrados,
restaurados con todo lo que Dios nos está dando. Todos estamos en la lucha, todos estamos corriendo, todos estamos humillados delante del Señor, pegados a la palabra, invocando su nombre, colocando la mente en el Espíritu, practicando todo lo que Dios nos está dando, en la medida que Dios nos da la fuerza, en la gracia que Dios nos da. Pero todos estamos allí, hermanos, unidos al corazón de Dios, porque somos esos trabajadores de la última hora que Dios nos ha revelado por medio de la palabra. Con nosotros el Señor va a hacer restallar la era. Somos un privilegio, hermano. Es un privilegio para nosotros que Dios nos haya destinado como los últimos trabajadores de su viña para que cumplamos su voluntad, que es predicar el Evangelio, edificar su iglesia, para traer al Señor de regreso. Entonces estamos a tiempo. Aquellos hermanos que por X motivos se desanimaron, que han tenido dificultades, que el mundo los tragó, el mundo del sustento, vuelvo y repito, este sistema, hermano, los agotó, los debilitó, los engañó. Ahí está el Señor, está la iglesia con los brazos abiertos, ahí está el Espíritu, está la palabra, lo tenemos todo para que Dios nos recobre, nos restaure y todos podamos ir adelante, porque correr tanto como, hermanos, como correr una maratón de aquí a Barranquilla, y ya entrando a Barranquilla, faltando ahí 100 metros para entrar a la meta, usted se desmaya. El Señor ha dicho a través de nuestro hermano Pedro, nadar kilómetros y kilómetros para llegar a la playa, llegando a la playa, faltando 10 metros, quedarme ahí y ahogarme allí. Por favor, Dios nos anima, Dios nos alienta, solo es que usted y yo nos dispongamos, solo es que tomemos la palabra, solo es que ejercitemos nuestro espíritu con todo lo que Dios nos está dando hoy, todas las prácticas, inmersión, colportaje dinámico, todo, y la vida va a volver a nosotros. Esa vida que es el río de la gracia va a comenzar a restaurar. La mente comienza nuevamente a ser allí transformada, sintiendo vida y paz. Dios nos anima a todos. Ya falta poco, hermanos. Vale la pena seguir invocando, vale la pena estar unido al Señor en la palabra, vale la pena, hermano, estar unido a la iglesia con todo lo que estamos haciendo en la obra del Señor, porque el GPS celestial nos está mostrando que ya estamos llegando a nuestro destino final. Si comparamos desde los apóstoles hasta el día de hoy, hermano, ya estamos a la puerta. Ya lo que queda es muy poquito. Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos dé su fuerza y que nosotros podamos también colocar la parte nuestra, que es la disposición de nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, en las manos del Señor, en todo lo que nos está dando, para terminar la obra que el Señor comenzó. La va a terminar con usted y conmigo. Hermanos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 4 en adelante. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. El verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La raíz de la decadencia de la iglesia, la pérdida del primer amor. Hermano, y el Señor nos hablaba que cuando terminó el primer siglo, el ministerio del apóstol Juan, que fue el último apóstol, hermano, allí la iglesia comenzó en una decadencia. ¿Por qué? Porque no hubo más la palabra profética por medio de un apóstol. Vieron hombres, padres de la fe, que guardaron muchas cosas, como el alimento diario nos está mostrando ahora, prácticas, y la palabra que Dios había dado a través de Pedro, de Pablo y de Juan. Pero no hubo más palabra de dirección, palabra profética. Hermanos, y eso llevó a la iglesia
a una decadencia, a una degradación. En la aplicación, la luz que Dios nos está dando por medio hoy de la palabra, hermanos, es que no podemos separarnos de la palabra profética que Dios nos está dando hoy para darnos vida, edificarnos y para darnos esa dirección divina. Si nosotros nos separamos de la palabra de Dios, de la palabra profética, hermanos, vamos cayendo en decadencia, nos vamos degradando, ya no invocamos, ya no oramos, ya no venimos casi a las reuniones, no servimos, cada día nos vamos, ¿qué? Alejando. Y el Señor le dice aquí a la iglesia en Éfeso: pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Y ese primer amor es el mejor. ¿Cuál? El amor por el Señor, por su palabra. El amor. ¿Por qué dejaron el primer amor? Porque no hubo palabra profética. Hermanos, pero usted y yo hoy tenemos la palabra profética. Pero el enemigo puede, en su astucia, en su obrado maligno, hacer de que usted se separe de la palabra de Dios, de la palabra profética. Y el Señor nos está diciendo por medio de su encargo: tengo contra ti una cosa, que ha dejado tu primer amor. Hermanos, ese primer amor es el amor intenso, es el amor que rebosa en nuestro corazón, que es producido por el mismo Señor a través de su palabra. Su palabra son espíritu y son vida. La esencia de Dios es amor. Aquí la iglesia se había alejado porque no hubo más palabra, pero usted y a mí nos puede estar pasando lo mismo. No porque no está, sino por mi actitud, mi comportamiento. Me embriago con el vino de este mundo. El trabajo, el estudio, las ocupaciones, este sistema. Y no tengo tiempo para disfrutar la palabra profética, disfrutar la palabra. Y eso hace que perdamos ese primer amor, que es el mejor, el amor. Porque quien produce el amor de nosotros es el mismo Señor por medio de su palabra. Él es la palabra, como vamos a ver ahora. Él es Dios encarnado. Y cuando la palabra está habitando en nosotros, nosotros estamos unidos a la palabra y estamos practicando la palabra, hermano, el amor se produce en nuestro interior, en nuestro corazón, para que el Señor haga la obra, porque esta obra es de Él. Nosotros solamente somos canales en las manos del Señor. Esta obra la hace Él con su palabra, con su espíritu por medio de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar lo que Dios nos ha dado, disfrutar lo que Dios nos ha dado, comer lo que Dios nos ha dado, que es su palabra profética, y ella produce en nosotros esa obra, porque es el Señor en nosotros. Vamos a Isaías 66. El Señor hablaba a través de nuestro hermano Pedro. Este versículo es crucial para nosotros, muy crucial. Este verso ya lo tiene Dios en la boca del siervo hace ya más de un año. Hermanos, y para nosotros que somos la realidad de Filadelfia, estos versos son nuestra experiencia, tiene que ser nuestro vivir día a día, nuestra práctica. Verso 1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Hermano, esa casa es la iglesia. Ya el Señor quiere descansar, quiere terminar la edificación. Cuando termine la edificación de la iglesia, que es su casa, Él viene a reposar. Pronto y al reposo el Señor se va a dar. La iglesia está siendo edificada, terminando la obra del Señor de edificación. Dice el verso 2, que es el importante para nosotros: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron
dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, miraré, dice el Señor, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pobre, humilde de espíritu, es aquel que se está vaciando, aquel que está renunciando a todo lo viejo, es aquel que está reconociendo que no es nada, que necesita el Señor, que necesita ser renovado, restaurado día a día, aquel que invoca, porque si no invoca se muere. Invocar es lo más grande, necesita estar conectado con el Señor. Pobre en espíritu, humilde de espíritu, hermano, es aquel que toma la palabra con amor reverente, como dice aquí, que ama la palabra profética, es fiel a la palabra profética, obedece la palabra profética, habla la palabra profética, es guiado por la palabra profética, practica lo que la palabra profética hoy nos está revelando. Tiembla mi palabra, ama mi palabra. Ese permanece en el primer amor, amando al Señor, amando su obra, porque la palabra está haciendo el efecto en él. Pero hermano, él es pobre y humilde de espíritu. Y Mateo capítulo 5, verso 2, verso 3, dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, el reino de los cielos es la práctica viva de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, hermanos, la realidad de Filadelfia es lo que son pobres y humildes de espíritu. De ellos es el reino de los cielos, de ellos es la iglesia. La aman, disfrutan de la iglesia porque ahí está todo. Ahí está la palabra, está el Espíritu, está toda la enseñanza de Dios por medio de los apóstoles, están los dones, está la edificación, está la práctica de la palabra. Los pobres en espíritu, aquellos que se viven vaciando todos los días, y se llenan del Señor con su palabra, con mucha humildad. Esos son los que están terminando esta era. Los pobres en espíritu, los que aman la palabra con reverencia. Por eso la palabra de Dios, hermano. Si uno hablaba el domingo a través de nuestro hermano Pedro, tome 3 capítulos del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento y lea. Cuando tenga tiempo, tome un libro de la Biblia, léalo también. La palabra profética, la palabra rema, la palabra instantánea, la palabra presente, la verdad presente que nos da la luz, la dirección. La palabra la amamos, la comemos, pero Dios está tomando su palabra y hoy por medio del profeta que tiene nuestro hermano Pedro nos está revelando la palabra profética que nos da la dirección hoy, que nace de la palabra de Dios. Esta palabra profética, hermanos, tenemos que hacer inmersión, comerla, beberla, disfrutarla y con todos los santos practicar. Ahora llegamos a ese punto. Éxodo 19:4. Éxodo 19:4. Hermano, qué encargo tan precioso el Señor por medio de su palabra profética. El Señor quiere restaurarnos a todos. Todavía estamos a tiempo, hermano, de que esa vida fluya en nosotros y, Señor, con todos los vencedores pueda cerrar esta era. Y usted hace parte de esos vencedores, yo también. Nos animamos. Dios nos está levantando con su palabra. Su palabra es vida, es salvación para nosotros. Dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Hermano, el pueblo de Israel es una tipología nuestra. Aquí el Señor está hablando que lo sacó de la tierra de esclavitud de Egipto para hacerlo su pueblo. Pero aquí hay un punto importante que el Espíritu mostraba a través de nuestro hermano Pedro. Dice que Dios quiere que seamos su especial tesoro, un pueblo escogido por Él. Y primera de Pedro 9 dice que somos pueblo adquirido, real sacerdocio. De miles de pueblos que existían en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama al pueblo de Israel, Dios coge una manada pequeña, un pueblo, para que este pueblo lo exprese, sea el pueblo que escuche su palabra. Miles de pueblos paganos. Hoy, hermano, en la práctica, miles y millones y millones y millones de personas en la tierra, Dios ha escogido, lo escogió usted y a mí para hacer parte de su iglesia, de su pueblo. Pero mire lo que le dice el Señor: pues si dieres oído a mi voz. Hermano, hoy nosotros necesitamos, como el pueblo de Dios, dar oído ¿a qué? A la voz del Señor. El Señor allí tenía un profeta que hablaba y daba la dirección al pueblo de Israel. Hoy nosotros tenemos la palabra profética. Dios habló a través de un siervo, un canal que escogió para este tiempo, porque en cada tiempo Dios ha escogido su profeta para hablarle a su pueblo. Pero el Señor quiere que demos oído a su voz. La degradación de la iglesia, hermano, la decadencia de la iglesia es cuando cerramos nuestros oídos a la voz del Señor. Cuando el pueblo de Israel no escuchaba la voz del Señor, hacía lo contrario, le venían todos los problemas de este mundo. Hoy nosotros necesitamos recobrar ese primer amor, que es el mejor amor. ¿Cómo? Escuchando a nuestro Señor, reconciliándonos con su palabra, la Biblia y su palabra profética. Necesitamos poner oído a la voz del Señor. Y en Deuteronomio, verso 6, amados hermanos, Dios nos ha hablado una palabra preciosa aquí, de mucho aliento, de mucha vida para todos nosotros. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Hermano, el Señor es uno. Él nos habla. No hay muchos dioses, no. Hay un solo Dios vivo y verdadero que nos habla, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, y si usted va a los evangelios, a Mateo 22:37, a Marcos 12:30, Lucas 10:27, habla de la misma palabra: amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer amor, amar al Señor. Pero ¿cómo podemos, hermano, ganar esto? ¿Cómo se puede producir en nosotros? Vamos a leer. Dice el verso 7, verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy, hay una palabra hoy, la palabra profética, como Dios nos hablaba hoy, hermano, estarán sobre tu corazón, dentro de tu corazón. Y dice: las repetirás a tus hijos y la hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, aquí vemos la inmersión de la palabra de Dios.
¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es su palabra? Como vamos a ver ahora, Colosenses 3:15. Habite en nuestro corazón. Y aquí el pueblo de Israel hacía inmersión en la palabra. ¿Qué inmersión? Hablar, como dice Efesios 5:19. Hablar los unos con los otros. Salmos, eso habla de la palabra. Dice con cánticos espirituales, alabando al Señor. Eso habla de disfrute. Hermanos, de inmersión. Lo que Dios nos ha dado, orar, leer. Inmersión hoy en la palabra. Dice, estas palabras yo te mando hoy y estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hermano, en todo lugar. ¿Sabes que los colportores hoy dinámicos que están de tiempo completo están practicando esta palabra? Ellos es que se levantan, es inmersión en la palabra. Inmersión, repiten, disfrutan, oran, leen la palabra con alabanza, con grito de guerra. Salen a la obra y en medio de la obra hacen un par y comienzan a hacer allí inmersión de la palabra. Repetirás a tus hijos, a todos, caminando en los postes, en la puerta, en tu cuello, en todas partes. Eso habla, hermano, de un disfrute de la palabra. ¿Cómo vamos a recobrar el primer amor? Con la palabra, disfrutando la palabra del Señor, su palabra profética. Esa palabra Dios la quiere escribir dentro de nosotros, quiere grabarla allí en nuestro corazón. ¿Cómo logramos que el Espíritu haga eso? Repitiendo, hablando los unos con los otros, hablando con la familia, con los hermanos, en el trabajo con las personas. Usted saca un tiempo y comienza a comer, a disfrutar la palabra, a rumiar, a repetir. Rumiar es repetir. No solamente leer para obtener un conocimiento allí en la mente. No sirve. No produce vida, no produce amor en nosotros. Por eso muchos hijos de Dios han dejado el primer amor. No sienten nada por Dios, no sienten nada por la iglesia, no sienten nada por el servicio. Y ahí en Apocalipsis dice, arrepiéntete antes que vaya y quite el candelero. Eso habla que la luz se apagó, el testimonio se apagó, ya no le compartimos a nadie. Ya, hermano, la luz que es el Señor en nosotros, cuando abrimos nuestra boca y hablamos el evangelio, puedo orar por usted, no está en nosotros. Pasan días, meses, no compartimos con nadie el evangelio. Ya dejamos de venir a las reuniones, no leemos la palabra de Dios, no tenemos la palabra profética, la palabra de hoy, que nos da vida, dirección, que produce el amor en nosotros para hacer la voluntad del Señor. El enemigo nos enreda, nos distrae, nos pone a beber del vino de este mundo, nos embriaga. Por eso el Señor en semanas anteriores nos animaba, no os embriaguéis con el vino de este mundo que trae disolución. Más bien sé llenos del Espíritu. Hablando, nos llevaba a Deuteronomio, hablando los unos con los otros, con salmos, con himnos, la inmersión. Este vino de este mundo, que hermanos pueden ser cosas hasta legales, legítimas, el trabajo, ganar dinero, estudiar, todo eso no es malo, es legítimo. Lo malo es si usted coloca eso por encima de Dios y el candelero lo pone aquí, debajo del almud. Ya su corazón se pega a lo material, se pega al trabajo, se pega al estudio y deja al Señor. Ahí comienza la decadencia, la luz se apaga, se pierde el primer amor. No hay amor por el Señor cuando el Señor nos está diciendo
quiero que me ames con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es el primer amor. A pesar de que tengamos debilidades, flaquezas, defectos, estamos en este proceso de Dios en nosotros, transformándonos. Estamos en este camino día a día que el Señor nos está conformando en su imagen. Él nos está llevando, pero esa llama del amor, ese fuego producido por la palabra del Señor, hermano, no se puede apagar. Por eso es que en Colosenses capítulo 3, el Señor nos hablaba, 3:15. 16, vamos a leer el 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es el deseo del Señor? Lo que nos hablaba en Deuteronomio 6. La palabra de Cristo more, ¿dónde? Aquí. Por eso el enemigo va a hacer todo lo que está a su alcance perverso y maligno para que usted se aleje de la palabra de Dios, la palabra profética, la palabra instantánea. Cuando el Señor quiere que la palabra more en abundancia en nosotros. Esta palabra tiene que estar morando en nosotros en abundancia. Y Efesios capítulo 3, 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Colosenses habla de la palabra, pero esa palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Para que habite Cristo por la fe. Cuando la palabra comienza a morar en mí, ser grabada en mí, esculpida en mí, en abundancia, Cristo es la palabra. Hermano, viene a ser que hogar, y ese Cristo que estuvo aquí en la tierra, lleno de Dios, hermano, haciendo la voluntad de Dios, amando el plan de Dios. Él, la obra que comenzó en el Padre, la terminó. Es el Cristo que termina esa obra en nosotros, como la palabra, pero aquí escrita. Esa palabra, que es el mismo Dios, que es el mismo Señor en nosotros, es el amor fluyendo en nosotros. Nos lleva a amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. No es con nuestro amor natural. Ese amor es efímero. Ese amor se apaga. Ese amor no tiene la fuerza. Es el amor de Cristo en nosotros, que es producido por la palabra del Señor, la palabra profética. Por eso la inmersión es importantísima hoy. Y siempre aquí Dios está hablando de inmersión. Pablo practicó con la iglesia primitiva, con los vencedores. Y dice: por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor, hermano. Raíces de amor. Simientes de amor. Somos el edificio, como dice Efesios 2. Para hacer un edificio bien alto, hermano, para hacer este local, hay unas simientes muy fuertes. Esa simiente es el amor del Señor en nosotros. Pero, ¿cómo logramos que ese amor esté en nosotros? Por medio de la palabra. Por eso nos animamos. Vamos a comer la palabra. Vamos a hacer inmersión con la palabra, hermano. No es fácil para ninguno. El enemigo va a colocar todos los obstáculos. Nos distrae, nos ocupa, nos engaña, nos lleva por aquí, no ofrece cosas. Pero nosotros, hermanos, tenemos un corazón que ama al Señor y estamos dispuestos a terminar esta obra con el Señor, porque Dios nos llamó para eso. Ya el GPS nos indica que de los 5,000 kilómetros faltan 5, ya estamos al final. No podemos parar. Tenemos que continuar, porque Dios necesita de usted, de mí, de todos los vencedores que estamos hoy aquí en la tierra. Por eso Dios nos está hablando. Y cuando nos llenamos de la palabra, y la palabra
como dice Colosenses, abunda en nuestro corazón todos los días la palabra, porque soy pobre y humilde en espíritu. No sé nada, no sé hacer nada, necesito la palabra todos los días. Esa palabra que es espíritu y vida. El Señor en Juan 6 habló: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que me come vivirá por mí. Y en el verso 57 dice: el que me come vivirá. Hermanos, y el verso 67 dice: mis palabras son ¿qué? Son espíritu y vida. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Comer la palabra. Y el comer la palabra es inmersión, rumiar la palabra, oración con cántico, con alabanza, hablando los unos a los otros, repitiendo la palabra, grito de guerra con la palabra. Te toma la porción del alimento diario y ahí hace una oración con cántico, con alabanza, repite, para que esa palabra sea escrita, sea grabada, esculpida aquí. Y esa es la palabra que nos llena de Dios, porque es Dios mismo en la palabra, y eso nos lleva a esa expresión de amor, de amar al Señor con toda nuestra fuerza. Porque esta obra, hermanos, la hace Dios por medio de su palabra. Es la palabra que tiene el poder. No son las habilidades del hombre, no es la capacidad del hombre. El hombre no tiene competencia. Nuestra competencia proviene del Señor, como Dios nos ha mostrado los últimos semestres. Nosotros simplemente somos vasos de misericordia, vasos de barro, hombres mortales, débiles, pecadores que necesitan todos los días la misericordia del Señor, la gracia del Señor. Es por su gracia, es Él en nosotros, es la gracia abundante, es su gran amor, su misericordia. No es fuerza humana, no es capacidad humana, no es inteligencia humana, no es sabiduría humana. No, es Él, la palabra en nosotros habitando. Filadelfia, hermano, guarda la palabra, no niega el nombre, no tiene ninguna fuerza, pero tiene el nombre que lo invoca en todo momento, porque es débil, frágil, mortal. No puede vivir sin invocar. Si da a invocar, se muere. Está pegado a la palabra de Dios, a la palabra profética, y unido a todo lo que Dios nos está dando hoy, para que juntos practiquemos. Ese es Filadelfia. Y la palabra morando en nosotros, se produce ese amor, y amamos al Señor con toda nuestra fuerza. No queremos estar aquí en en Apocalipsis capítulo 2, del 4 en adelante. Tengo contra ti una cosa, que ha dejado tu primer amor. Que Dios nos salve. Hermanos, Juan 6:29 dice, Juan 6:29, Señor Jesús, la palabra hace la obra del Señor. La importancia de la palabra profética. Dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hay una obra, esta es la obra de Dios, que creáis. ¿En quién vamos a creer? En aquel que el Padre ha enviado. Allí era Jesús. Jesús tenía la palabra profética. ¿Qué vamos a creer? En la palabra que Jesús nos está dando. Hoy Jesús es el Espíritu. Él murió y resucitó, entró en nosotros. Él nos ha hablado por medio de sus profetas. Hoy tiene un profeta. ¿Cómo hacemos la obra del Señor? Si creemos en el que Él ha enviado. ¿Que vamos a creer la palabra que sale de la boca, del vaso, del canal que Dios está usando? Hace 40 años usó nuestro hermano Don, del año 70 hasta hace 5 años, hasta el 2017. ¿Qué teníamos que hacer? Creer en la palabra que Dios daba por medio del siervo. Hoy tenemos a nuestro hermano Pedro. La obra del Señor se hace si creemos en la palabra que Dios nos está dando por medio del enviado. La iglesia en Tesalonicense, hermano, una iglesia modelo,
que creyó a la palabra de Dios por medio del apóstol. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa en vosotros, actúa, habla de la obra, lleva una obra a cabo la palabra. Aquí la iglesia en Tesalonicense, cuando Dios habló a través de su canal, Pablo, que era el apóstol, el profeta, ellos recibieron la palabra que el Señor había colocado en la boca de Pablo, no como de hombre, sino como palabra de Dios. Por eso la obra allí, hermano, se hizo, se efectuó, porque es la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Creer en esa palabra, obedecer a esa palabra, honrar la palabra, amar la palabra, practicar la palabra. Y ella hace la obra de Dios. Tiene el poder para hacer la obra de Dios. Porque la palabra hace todo. El domingo Dios nos mostraba en Hebreos, verso 11, hermanos, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue constituido como por la palabra de Dios. La palabra es el medio de comunicación de Dios crear. Y esa palabra es el Hijo, como nos muestra Juan 1:1. Él es la palabra, Él es el verbo. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? Por medio de la palabra. El Señor habló y existió. ¿Qué nos habla Dios en Génesis? Que Él habló y existió. Hermano, es poderoso. Hoy Dios está hablando su palabra profética. Por eso, si dieres oído a mi voz, Dios nos está hablando. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la palabra del Señor. Viene de Dios, no es palabra de hombre. El hombre simplemente es el canal, el siervo que Dios preparó, lo llenó de gracia, lo usa en sus manos. Y la palabra que estamos hoy recibiendo, la palabra profética, viene del Señor. Y cuando la tomamos y creemos en esta palabra y obedecemos practicando, ella es poderosa para hacer la obra. Hermano, y los milagros lo estamos viendo. Mire la obra que Dios ha hecho en estos 40 años, en estos 100 años de restauración del primer amor de la iglesia. Porque hace 100 años, del siglo XVIII, Dios comenzó a recobrar. Siglo XIX, siglo XX, con hermano Lid, la vida de la iglesia, el terreno de la unidad, la palabra, las verdades. Con nuestro hermano Don recobra el disfrute de la verdad, de la edificación, del invocar, de orar, leer, de negarnos, de amar al Señor con toda nuestra fuerza. Y ahora estamos en la era de Apocalipsis, el 2017 para acá, donde el Espíritu se ha intensificado en su hablar. Y en estos 5 años, hermanos, los milagros, la manifestación del poder de Dios por medio de la palabra, toda la tierra se está llenando, colportores por todo lugar, CP por todos los países, hermanos de tiempo completo por todo lugar, familias. El evangelio se está predicando de una manera poderosa. El Instituto Vida para Todos del 2020 para acá se activó. Hermanos, los mensajes de la economía de Dios, del Evangelio del Reino, están llegando por medio de esta herramienta a todos los rincones del mundo. Dios se está moviendo por medio de sus vencedores, por medio de nosotros, por todos los 5 continentes. ¿Quién está haciendo esto? Dios, su palabra, el Espíritu. Señor, como la palabra, Él es el Espíritu, por medio de los vencedores. El fin se acerca, hermanos. Por eso,
esta palabra de Apocalipsis de las 7 iglesias, que no solamente se ubica al tiempo que Juan escribió a las 7 iglesias, sino que habla de la historia de la iglesia. Y vuelvo al primer punto, el GPS, ese viaje que Dios ha tenido en 2000 años. Y usted y yo tenemos que estar claros en la ubicación donde estamos hoy, la localización. Y el GPS nos indica que ya estamos llegando al destino final. Por eso Dios ha acelerado esto de una manera gloriosa, colportaje dinámico por todo lugar, Expo Libro, Fábrica de Vencedores, Avanza Joven, Red de Mujeres, hermanos, Hombre de Oración, toda la herramienta Bucafé, toda la herramienta Expo Libro, todo está en las manos del Señor para hacer la voluntad de Dios, para que el Evangelio sea predicado por todo lugar, para ganar los materiales y traerlos a la iglesia, edificar la iglesia y así traer al Señor de regreso. Pero todo lo hace ¿qué? La palabra. No es la fuerza humana, no es la capacidad humana. Filadelfia no tiene grandes políticos, no tiene multimillonarios. No, Filadelfia tiene el poder del amor que produce la palabra, el primer amor. Por eso, amados hermanos, hoy necesitamos urgentemente que la palabra venga a morar aquí. No tenerla como una información solamente, conocimiento, porque ahí no produce amor. Ahí no hay amor. Ella tiene que venir a ser aquí grabada, culpida. Por eso el rumiar, la inmersión en la palabra, el ejercicio del Espíritu y la práctica de la palabra, esa es la palabra que va a abundar y esa es la palabra que va a producir el amor, ese amor abundante, ese amor con toda la fuerza. Como dice el Señor, me amará con toda tu fuerza, con todo tu ser, producido por la palabra del Señor. Y no vamos a estar allí. Tengo contra ti una cosa, que dejaste el primer amor. Puede estar hasta viniendo a las reuniones, puede estar porque ama al Señor y ama a la iglesia, como dice los primeros versículos del capítulo de Apocalipsis. Tú tienes obra, no descansa, la haces por amor a mi nombre, pero de una manera convencional, religiosa, en su desgano, en su fuerza. Pero la obra que el Señor quiere que se haga con su amor, que es producida por la palabra, no se está haciendo. Ahí Dios no quiere que caigamos. Hoy tenemos todo, hermanos, todo lo tenemos. Lo más importante es su palabra profética, para que ese amor se produzca en nosotros y juntos, como la iglesia, porque esto es de todos. Usted no le puede dejar esto a una o dos familias, hermano. Dios llamó a un pueblo para que escuchara su voz y practicara lo que Dios le ha mandado hacer. No son 2 o 3 familias, no, es todos. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos son muy importantes hoy en la obra del Señor. Usted es muy importante. Ese niño que está allí escuchando la palabra es importante. El joven, el hermano adulto de 30 a 50 años es importante. Los hermanos de 50 a 70 años, súper importante. Los de 70 a 100 años, importantísimo hoy. Todos somos importantes para la obra del Señor, pero en el primer amor, amando al Señor con toda nuestra fuerza. Porque fuimos llamados para ser Filadelfia hoy, amor fraternal, que amamos la segunda venida del Señor. Amén. Dios bendiga, hermanos. Dios nos ayude cada día. Que Dios siga teniendo misericordia y que su gracia se derrame. Porque si nosotros perdemos todo esto que Dios nos ha dado, hermano, ya la obra se estanca, no hay la guianza del Espíritu, no hay obra, no hay crecimiento, no hay nada. Y no estamos en esa etapa. Estamos hoy en los 7 espíritus. Hoy estamos unidos al Señor, obedeciendo a su palabra, creyendo a su palabra. Así el enemigo ataque, haga lo que sea, el Señor vence. Y estos hermanos preciosos que están en la iglesia, porque están en el cuerpo, en la iglesia,
que se dejaron enredar por las cosas de este mundo. Vinieron mensajes bonitos a su corazón de prosperidad, de la parte humana, de un futuro, de una calidad de vida alta, un nivel, pero te tienes que dedicar a trabajar más, a estudiar más, que tanta iglesia, que tanta palabra, que tanto servicio. Y eso entró en el corazón de muchos y se dedicaron a lo material y comenzaron a desconectarse de Dios, de la palabra, de la iglesia, y cayeron en degradación, decadencia. Y hoy están ahí en Apocalipsis 2:4. Pero Dios tiene las manos extendidas así, llenas de amor, de compasión, de misericordia, de ternura, diciendo: hijo, ven, yo tengo el poder para restaurarte. Ven, solo quiero abrazarte. Ya está cerca, ya falta poquito, hijo. 20, 30 años he estado en la vida de la iglesia, 40 años, y vas a quedarte ya faltando unos metros. Hijo, ven, solo hay que obedecer. Vamos a ayudar a todos estos hermanos que cayeron en esa trampa, y que Dios nos libre a nosotros, que Dios nos salve, que tenga misericordia de nosotros. Aleluya, hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra viva, tu palabra llena de luz, llena de amor, palabra que es usted mismo para nosotros. Señor, usted nos ha dicho que quiere que estemos en ese primer amor, que es el mejor, que es amarte con toda nuestra fuerza. Pero la clave es si nos llenamos de ti, de tu palabra, lleno del Espíritu. Señor, para amar todo lo que tú quieres que amemos, tu obra, tu iglesia. Señor, y el Espíritu fluya como ese río de vida, de amor en nosotros. Reconcílianos con tu palabra. Queremos rumiar, así inmersión con tu palabra profética, creer en ella y practicar cada día más con todos los santos. Ayúdanos a todos, aquellos hermanos que se han debilitado, que el enemigo engañó, enredó con este sistema mundano, material. Señor, rogamos por ellos. Despierta en su interior y que ellos puedan volver a ti, a tu palabra, que es la salvación, a la comunión de la iglesia. Ayúdanos a todos. Somos débiles, frágiles. Oh Señor Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor. El viernes el Señor nos espera en la reunión ministerial para que allí juntos sigamos inmersos en la palabra, disfrutando la palabra, llenándonos del Espíritu, embriagándonos con el Espíritu, para que el amor abunde en nuestro corazón, Cristo venga a hacer habitación en nuestro corazón, y así esa palabra del Señor en nosotros, que ese amor haga esta obra. Entonces el viernes nos seguimos llenando con la palabra del Señor. Amén. Mañana está el live del hermano Pedro, que es el rumiar del encargo, a las 7 de la noche. Mañana en la tarde estamos pasando el live para que allí de 7 a 8 sigamos conectados con el Señor en ese primer amor, llenándonos con la palabra del Señor. Amén. El sábado tenemos, hermano, Fábrica de Vencedores. Aleluya, predicación global, toda la iglesia en la tierra. La iglesia en Valledupar, nosotros tenemos una cita, todos los sectores. Parque Algarrobillo a las 4 de la tarde. Niños, adolescentes, jóvenes adultos, hermanos mayores, ancianos, todos. El GPS, el Espíritu, la palabra nos indica Algarrobillo. Allá vamos a predicar el Evangelio, orar por las personas. Allá vamos a hacer una gran fiesta. Sábado, vuelvo y repito, 4 en punto de la tarde, todos los hermanos de los 10 sectores. Hermanos, las inscripciones, la conferencia, ya se está, hermano, agotando. Por favor, esta misma semana, inscríbase. Los hermanos que ya estamos abonando, vamos a terminar de cancelar. Hasta el 5 de junio tenemos el plazo de cancelar la bendición, porque esa ofrenda es una bendición, esa siembra, los 50,000 pesitos. Señor nos bendiga y que podamos permanecer en la palabra, fieles, obedientes, hermanos, y practicando con todos los santos. Jesús es nuestro Señor. Amén. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo,
a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo, desta forma,